Esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con Luisa Obrador, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, platicaremos con Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo. Comenzamos. Durante años, repartidores, trabajadores de plataforma y aplicaciones digitales fueron esenciales. Se abrieron paso incluso en medio de la pandemia. Fuerza laboral activa que simplemente quedaba fuera de la red de seguridad social del país. Actualmente se abre un nuevo capítulo de derecho para los trabajadores digitales. La reforma publicada el 24 de diciembre del año pasado a la Ley Federal del Trabajo reconoce derechos laborales a quienes trabajan en aplicaciones. Aquí en Su Voz, Su Tiempo, escuchamos las voces clave. Luisa Obrador Garrido Cuesta es titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Durante 6 años en esta institución, ha sido responsable de temas vinculados con la mejora operativa y la modernización de procesos. Es licenciada en Sociología con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y tiene un posgrado en Impuestos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Con más de 3 décadas de trayectoria en el servicio público, ha ocupado cargos en instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Alejandro Salafranca Vázquez es maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Encabeza desde 2018 la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Busca garantizar condiciones laborales seguras y respetuosas de los derechos de los trabajadores. Entre sus actividades y logros al frente de esta unidad, destaca el impulso e implementación de la reforma a la ley presentada en 2024, con la que se reconoce formalmente a los trabajadores de plataformas digitales como sujetos de derechos laborales, adaptando el marco legal a la realidad de la economía digital mexicana. Luisa, Alejandro, bienvenidos a Su Voz, Su Tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches. Pues vamos a platicar mucho acerca de esta reforma para los trabajadores de aplicaciones. Es muy importante que se den estas explicaciones, que se puntualice y sobre todo que todas estas preguntas que tiene la gente pues puedan ser respondidas. ¿Qué les parece, Alejandro, si nos das un primer comentario para darnos el contexto de esta reforma? Claro que sí. Pues mire, si pudiéramos explicar la reforma con 2 frases, vamos a intentarlo, que no es fácil. Es una reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde por primera vez en la historia se le dan derechos laborales, fundamentalmente el acceso a la seguridad social, a todas las trabajadoras y los trabajadores de plataformas digitales, ¿no? Es exactamente eso. Significa que todos aquellos que colaboran, que trabajan en las plataformas, tanto conductores como repartidores, y no solo eso, también empresas de enfermería, de los que pasean perros, o sea que no solamente es lo que típicamente se conoce como el conductor o el repartidor, sino todos los que trabajan en plataformas y dan un servicio in situ tienen derechos laborales. Esto significa que por primera vez en la historia casi 700.000 personas van a tener la posibilidad de tener acceso a derechos laborales plenos como cualquier otro trabajador. Así es, Alejandro, un trabajo muy importante que también se está llevando de la mano con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Luisa, ¿por qué no nos platicas esta importante reforma? Y también viene un programa piloto. Por favor, cuéntanos, que además es un programa piloto obligatorio. Así es, estamos muy contentos de que ya hace unos días empezó a operar. Para esto, pues, como bien lo comentas, es un programa piloto obligatorio. Esto implica que mes a mes iremos revisando las propias reglas de operación y bueno, pues en estos 180 días que tendremos de operarlo, pues estaremos viendo y haciendo los ajustes una vez que este concluya en el mes de enero de 2026. Entonces, es importante ir calibrando, ir viendo, ir valorando y bueno, pues la información que nos vaya arrojando cada una de las plataformas de los trabajadores que den de alta y cómo se comportan mes a mes y lo que vienen pagando, pues eso va a ser importante para
calibrarlo y hacer una reforma a la ley del Seguro Social, ya con información. Ahora, Luisa, ¿cuáles serán todos estos beneficios a los que podrán acceder los trabajadores de plataforma? Porque es muy importante también que ellos puedan saber cómo verificar que se les está dando de alta. Todos aquellos, claro, que cubran el monto que se acordó en las reglas y que se platicó con cada una de las empresas, por supuesto, y de los trabajadores, estuvimos en un esfuerzo muy importante, la Secretaría del Trabajo y nosotros, ahí Alejandro lo puede complementar muy bien, trabajando de enero a la fecha, cotidianamente, con todos los grupos, con todo mundo, para que estuvieran informados cuáles eran los alcances. Ahora sí que nadie se puede llevar a la sorpresa de ningún punto de todo lo que abarca esta reforma. Los beneficios, ¿cuáles son? Aquellos que queden efectivamente subordinados a las plataformas, son ya sea conductores o repartidores, son beneficiarios, serán beneficiarios ellos y sus familias, su línea descendente, como el seguro de maternidad y vida, el seguro de riesgos de trabajo, el de guarderías, el de retiro y el de incapacidades. Entonces, para nosotros es muy importante que este esfuerzo que se está haciendo de todos es para que mucha gente, ya se hablaban de aproximadamente 700,000 personas en todo el país, en todo México, puedan ellos y sus familias gozar de la seguridad social, que no solamente es atención médica, es justamente, tenemos nosotros centros vacacionales, tenemos centros de seguridad social, tenemos deportivos, por supuesto teatros y guarderías. Es una enorme infraestructura que abraza a las familias mexicanas completamente. Y eso era importante, que un sector tan numeroso de la población, con alto riesgo en su operación, pues que lo puedan también disfrutar, ¿no? Era importante para el Gobierno de México este punto. Y me gustaría hacer un apunte muy sencillo para los que nos escuchan y nos ven de la reforma, exactamente en qué consiste, es decir, quién se va a beneficiar y cómo, intentando explicarlo en una frase, es todos los trabajadores y trabajadoras que están trabajando para una plataforma, todos se dan de alta en el IMSS y todos están protegidos contra riesgos de trabajo. Todos, desde el minuto 1, desde el día 0. Ahora bien, ¿quiénes de ellos y de ellas van a tener acceso pleno a la seguridad social? Aquellos que obtengan durante un mes de trabajo una facturación equivalente a un salario mínimo de la Ciudad de México como ingreso neto. Es decir, todos protegidos contra riesgos de trabajo, todos con derecho a incapacidad si hay un accidente, y aquellos que consigan como ingreso neto el equivalente a un salario mínimo de la Ciudad de México al mes. Esto significará que ese sector, es decir, aquellos que se dedican sistemáticamente y que su fuente principal de ingresos es esta, van a tener pleno derecho al IMSS y al Infonavit como un trabajador subordinado tradicional, es decir, derecho a pensión, a crédito del Infonavit, a guarderías, a teatros, a todo lo que es el IMSS y el Infonavit, que también es muy importante. Estas serían en una frase las claves de la reforma. Todos protegidos contra accidentes y los que alcancen un salario mínimo, protegidos y cubiertos totalmente como un trabajador tradicional. Un trabajo, Alejandro, que se está realizando en conjunto con el IMSS. Luisa, ¿por qué no nos platicas qué es lo que tienen que saber los trabajadores, pero también qué tienen que saber las empresas? ¿Cuáles son estos mensajes muy puntuales que el Instituto Mexicano del Seguro Social quiere hacer llegar a todas estas personas que están siendo tocadas por la reforma? Claro que sí. Fíjate que para nosotros es importante que ellos se registren, o ya lo debieron de haber hecho, un registro patronal y tienen la posibilidad, porque algunas operan en los estados de la República, el instituto tiene 35 delegaciones, 35 órganos de operación administrativa desconcentrada, y es eso, hasta el número que pueden ellos tener como de registros patronales. Y bueno, simplemente lo tienen que generar, lo avisan al instituto, dan de alta a todos sus trabajadores. Esto no significa, excepto en caso de siniestralidad, que estén hasta en ese momento que los tengan que registrar. Esto al mes vencido es que tienen ya que pagar el seguro social. Es importante también complementar que para
Nosotros hemos sido atentos al mercado. Nosotros hemos visto que hay quienes ya son jubilados y operan las plataformas, hay quienes ya son jubilados y pagan su modalidad 40, y bueno, eso no interfiere. Esto había muchas dudas en su momento, que que cómo iba a operar esto. Y bueno, esto no interfiere con esa inquietud tan grande que tenían los trabajadores. Para muchas mujeres, aquí que tu programa sobre todo ha sido una voz estos meses para las mujeres, hay un grupo de repartidoras muy importante, sobre todo en la ciudad de Monterrey, en Juárez, y ellas han tenido acercamiento con nosotros, porque ¿qué pasa si no alcanzan el salario de la Ciudad de México como ingreso neto? Y bueno, pues eso significa, les hemos platicado, tenemos en nuestras plataformas también, en nuestra página, información relevante para que ellos puedan darse de alta como personas trabajadoras independientes de manera voluntaria. Esto es, para que quienes no alcanzaron ese salario, ese ingreso, puedan ellos gozar todavía de la seguridad social y no haya interrupciones. Esto, ¿cómo puede saber un trabajador si efectivamente la plataforma lo está dado de alta? Hay algunos que trabajan en varias plataformas, pues nosotros tenemos una plataforma importante que se llama Reporte Personalizado de Cotización al Seguro Social, y ellos pueden, a través de IMSS Digital, darse de alta y ahí revisar efectivamente qué plataforma los dio de alta, cuál es el salario con el cual lo dieron de alta y los días que se están registrando de trabajo. Entonces, esto pues es totalmente transparente. Tenemos ya en el portal del instituto información completita, un tutorial, tenemos un curso que se generó para todos los trabajadores, le llamamos CLIMS, para trabajadores de plataformas. Entonces, hemos tratado de que esta información llegue a todos lados, porque efectivamente la desinformación afecta, ¿no? Luis Alejandro, pues tenemos muchas más preguntas, por supuesto, vamos a platicar después del corte, porque por supuesto tienen muchas dudas a lo mejor las personas que nos están viendo, y sobre todo tienen que conocer estos beneficios, estas libertades de las que van a poder gozar. En un momento regresamos. Y usted no se vaya, porque después del corte tenemos mucha más información. Muchas gracias por continuar con nosotros, Alejandro. Tenemos que seguir platicando, claro, porque por supuesto hay muchos temas que están en el centro de la discusión. Hablemos un poco de la flexibilidad de los horarios, pero también de que no va a haber aumento de impuestos. Platícale un poco a la gente que nos escucha, Claro por que favor. sí. A lo mejor es difícil de comprender o de aquilatar esto que comentábamos antes de una negociación de 4 años, tantas pláticas. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con la flexibilidad. Lo complejo no solo es lo pionero, no solo es que no había grandes ejemplos en el mundo a seguir, teníamos que innovar, sino la clave era que todos los sectores, todos, trabajadores, empleados, empleadores, nos dijeron: si van a regular y van a dar derechos laborales a los trabajadores y a las trabajadoras, lo importante es no cambiar el modelo de negocio, es decir, no hacer el modelo más rígido. Es decir, no convertir al trabajador de plataformas en un trabajador subordinado normal en el sentido de cumpliendo órdenes fijas, un horario fijo, sino que se mantuviera el esquema actual. El esquema actual significa que el trabajador decide si trabaja un día, si no trabaja otro, si trabaja para una plataforma, para 2 o para 3, un día para una, un día para otra, un día emplea muchas horas, otros días menos. Es decir, esta libertad absoluta que es el ADN de este sector. La dificultad es cómo dar seguridad social y cómo reconocer una subordinación especial sin modificar un ápice el modelo de negocio, sin rigidizarlo, sin obligar a que el trabajador haga nada que no hace hoy, ¿no? Esto era lo importante y no era fácil, porque el modelo tradicional del IMSS es eso, es
tradicionales. Por eso que hubo que hacer una modificación a la Ley Federal del Trabajo para crear un modelo ad hoc, un traje a la medida, un modelo especial. Y esto significa que quede muy claro exactamente eso. ¿Va a haber un número de horas obligatorias para trabajar que te dé el derecho a que te den de alta en el IMSS? No. ¿Va a ser obligatorio que trabajes para una plataforma sola? No. ¿Va a ser obligatorio que trabajes todos los días? No. Y podría yo seguir hablando ad infinitum de los noes. El trabajador no tiene que cambiar ninguno de sus hábitos actuales, ninguno. Por eso la vertebración del modelo, lo que te dispara el derecho a tener IMSS es lo que facturas. Cómo lo factures, a qué ritmo lo factures, cuántas horas, con qué plataformas, eso es desde tu libertad absoluta. Esa es la innovación principal del modelo mexicano, que es libertad total, flexibilidad total, se disparan tus derechos totales en cuanto que factures con plena libertad un salario mínimo. Eso sí, independientemente, el único derecho al que tienes pleno acceso, aunque no hayas facturado un peso, es a la incapacidad por accidente, a que se te cubra por accidente. La cobertura de accidentes no tiene que ver con el ingreso. La plena cobertura del IMSS tiene que ver con el ingreso. Y cuando digo que no cambia el modelo, es en la amplitud absoluta, tampoco en lo fiscal. Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario del Trabajo, como nosotros mismos, hemos dicho hasta la saciedad que el modelo no implicaba una reforma fiscal, es una reforma laboral y de seguridad social. Por tanto, tal como ha publicado ya formalmente el SAT, el esquema fiscal tampoco cambia, independientemente si alcanzas esa facturación de un salario mínimo y por ende se dispara la obligación de la plataforma, de la empresa, de darte de alta en el IMSS, el esquema fiscal sigue exactamente igual que antes de la reforma. ¿Significa entonces que calificar para que te den de alta en el IMSS y en el Infonavit vas a pagar más impuestos? No. El único pago extra que el trabajador va a hacer, y esto es algo que lo saben ellos y los hemos explicado ampliamente, es la cuota obrera que todo trabajador en México tiene que pagar cuando está dado de alta en el IMSS, pero la cuota obrera es la cuota obrera, no es ningún impuesto. La carga fiscal del SAT queda exactamente igual. Entonces, la frase final y la conclusión en este aspecto es seguridad social sin mover un ápice el modelo de negocio y sin carga fiscal adicional alguna. Esta es una reforma laboral y de seguridad social, no fiscal. Luisa, ¿cuál es tu perspectiva y cuáles son los retos precisamente para todo este contexto que nos platica Alejandro en el Seguro Social, sobre todo ahora que está arrancando este programa piloto obligatorio? Y platícanos también las fechas, por favor. Sí, bueno, pues el piloto, como decíamos, empezó el 1 de julio y terminará los últimos días de diciembre. Nosotros estaremos listos en enero para hacer la calibración, si estas reglas de operación funcionan bien. Lo que veamos bien, lo vayamos viendo mes a mes, pues se estarán publicando de igual forma. Pero si no, pues sí tendremos que hacer ajustes de forma que, teniendo ya información, que eso es muy relevante para poder hacer política pública, teniendo toda la información completa, podremos nosotros hacer los ajustes. Esto es interesante porque en los que operan los vemos un poco platicando con ellos cuando uno es usuario de estos servicios, un grupo de jóvenes que complementan pues el tiempo contra sus estudios y el trabajo. Entonces es interesante que con los sindicatos que nos hemos sentado, con las asociaciones de trabajadores o de operadores y repartidores, ellos lo que están sorprendidos, no, digamos, por jóvenes, luego no conocen los alcances de la seguridad social y al saber que tienen derecho que si se incapacitan en el minuto 1 que han tenido ellos la aceptación de un pedido y en la plataforma que ellos lo hayan aceptado, si se incapacitan, ellos tienen derecho justamente a eso, a que si tuvieron un accidente se considera accidente de trabajo y eso les da beneficios en la cobertura que hace la seguridad social. Eso ellos, algunos lo desconocían porque hoy se accidentan y prácticamente pues se van a su casa y sin tener
tener una incapacidad con las lesiones, con los gastos de bolsillo que tienen que realizar para cubrir justamente la atención médica que requiera. O por el contrario, que lamentablemente luego suceden accidentes que fallecen y entonces la familia queda desprotegida. Y eso es justamente lo que comentaba Alejandro, es cubrir a la familia, que si queda una viuda y menores de edad, ellos tengan la cobertura del seguro social. Por el otro lado, hay otro sector que ya hicieron pues una vida profesional, que tienen larga trayectoria de trabajo, pero que son todavía pues activos y quieren tener algún ingreso adicional, y bueno, pues esto lo están viendo como un complemento. Entonces, esta flexibilidad de la que hablaba Alejandro, nos parece que ha sido receptiva la reforma, ha sido receptiva las reglas de operación y ha sido muy bien recibida. La verdad, han sido, como lo hemos explicado, muchas mesas de diálogo, mucho trabajo atrás de esto, y hemos llegado a un equilibrio, a un punto de justamente en dos visiones tan distintas que tienen las empresas en sí mismas o los grupos de operadores, repartidores, conductores, pues ha sido un trabajo nosotros de escucha, de sensibilización y de mediación para que todos en este momento que ya está operando el piloto estén pues tranquilos y sobre todo que nadie se llevó a la sorpresa de ningún punto. Claro. Eso para nosotros es muy importante. Sí. Excelente. Y fíjate que quería añadir esto. Hay mucha gente que nos dice, pero bueno, pero ¿cómo han encontrado esa cuadratura al círculo? Es decir, si hay libertad absoluta para que yo pueda conectarme a la vez en 2 plataformas, en 3 o en 4, si me accidento, ¿quién va a ser la plataforma de las 3 o 4 en las que estaba yo conectado o conectada que se responsabilice por mí? Si yo estoy conectado en varias a la vez, ¿quién va a pagar ese IMSS y el Infonavit? Y esto en realidad es muy sencillo de explicar. Si tienes un accidente, tú puedes estar conectado para 1, para 2 o para 3, pero solo puedes aceptar un pedido de una a la vez. Entonces dice la ley con claridad que la responsabilidad patronal en caso de accidente es para quien estés efectivamente trabajando. Y efectivamente trabajando es para quien aceptaste un pedido y es en el ínter entre que acepté un pedido y lo terminé. Entonces puedo estar esperando pedidos de 5, sí, pero no puedo aceptar y trasladar y transportar 5 pedidos a la vez. Entonces la responsabilidad da igual si te conectaste para 2, para 3 o para 4. Es para quien estabas haciendo el pedido en el instante que te accidentaste. Así de claro y con total trazabilidad. Y finalmente preguntan, bueno, y en el caso de no del accidente, sino de la responsabilidad de darme de alta ante el IMSS y el Infonavit, bueno, ahí no depende del tiempo, sino depende de lo facturado, como explicamos antes. Entonces, para aquella plataforma o plataformas para las que obtuviste más de un salario mínimo, son las que se genera la obligación de darte de alta en el IMSS. Oye, ¿y si lo conseguí para 2? Bueno, pues entonces tienes un doble patrón ese mes y tu densidad de cotización en el IMSS y en el Infonavit aumenta. Eso no es nuevo. Hay trabajadores tradicionales que tienen un trabajo en la mañana y uno en la tarde. Es decir, tener 2 patrones no es novedoso. Lo novedoso es aplicarlo al sector, ¿no? Y finalmente el mensaje es que conseguimos con todo esto. Que un sector joven, un sector urbano, un sector tecnológicamente avanzado y que está en la punta, está puntero en la tecnología y que presta un servicio a la sociedad, también sea puntero en la seguridad social, en los derechos de los trabajadores. Que un sector tan innovador sea innovador en lo tecnológico, sea innovador en los servicios, pero esto sea compatible con el trabajo digno. Es decir, que trabajar en las plataformas sea digno, entendiendo por digno que sea un trabajo formal y protegido con todas las normas y las leyes y la capacidad cobertora que la legislación laboral de México da desde 1917 a la fecha. Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, muchas gracias por esta explicación y por esta conversación. Gracias a ti, buenas noches. Luis Obrador, pues se nos está acabando el tiempo, pero me encantaría quedarme con una conclusión y sobre todo con un mensaje que le quieras mandar a toda la gente que nos ve esta noche en sus casas y que te están escuchando, saber también que este tipo de programas van encaminadas también
a dar seguridad con perspectiva de género, que es un tema importante que tocamos en este programa. Sí, seguro. Muchas gracias, Claudia. Ivette, quiero decirles que nosotros en el instituto tenemos el registro personalizado de cotización al IMSS. Es muy importante que lo conozcan, que se den de alta en IMSS Digital, ahí lo pueden ver con claridad. Cualquier trabajador, ya llegamos a los 8 millones de trabajadores, que son justamente pues, los auditores que tenemos para que sepan todos los trabajadores, pero especialmente aquí, que como decía Alejandro, pues son nuevos en la seguridad social, que sepan que están dados de alta en el IMSS, quién los dio de alta, con qué salario los dieron de alta y cuáles son los días que se están pagando de su trabajo. Eso es información del trabajador, es necesario que todos lo conozcan y bueno, pues que se inscriban y mes a mes les va a llegar su reporte a su correo electrónico o desde su celular. Eso es importante. Y bueno, también complementar aquellos que porque no se conectan todo el tiempo, que no son, digamos, de tiempo completo los que están operando, o repartiendo o trasladando usuarios, quiero decirles que tienen la posibilidad de inscribirse en el Instituto Mexicano del Seguro Social como personas trabajadoras independientes, que les da justamente los 5 seguros, sin excepción, solo que eso el pago lo hace personalmente, lo hace de manera voluntaria y es importante para que no se rompan la continuidad de su seguridad social. ¿Qué sucede si un patrón no da de alta a un trabajador? Y para eso es importante que él lo sepa, si tiene la información cotidiana en reporte personalizado de cotización, pues se generan capitales constitutivos y eso mete en muchos problemas a las empresas. Y la prima de riesgo también, pues, pues ahí se complican las cosas. Entonces, lo saben las empresas, hemos platicado mucho con ellos y están absolutamente sensibles a esto. Entonces, pues estamos atentos a cómo va comportándose. Y bueno, pues esperando que una vez que concluya el piloto nos vuelvas a invitar para que entonces ya con información puntual podamos compartirla contigo y con toda la audiencia que nos está escuchando esta noche. No, Luis Alejandro, pues la puerta continúa abierta y esta invitación, por supuesto, también es permanente. Nos encantará conocer las acciones que se están emprendiendo desde la Secretaría del Trabajo y desde el IMSS, por supuesto, para mejorar la vida de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.